Bueno, el vídeo pasado vimos un poco la necesidad de métricas que me indiquen cuál es la calidad, ah, ¿no? Cuál es la evolución temporal de, de un estado de una técnica determinada, una metodología, que para eso existían distintas bases de datos pues, que me van a ayudar a ver cuál es esa evolución o cuáles son esas técnicas pues, más usadas, ¿no? Ya habíamos visto esa evolución esperada de una tecnología, en donde tenemos un crecimiento exponencial al inicio de su uso. Pues, en un momento dado esa técnica pues parece que promete y a medida que se va conociendo, más gente, más grupos pues aprenden cuáles son los rudimentos de esa tecnología y se ponen a trabajar en ella. Entonces, esta es, digamos, el punto, el crecimiento exponencial, es el punto en el cual pues, es preferible entrar. Más al principio, pues evidentemente si acertamos en que la tecnología va a ser um, disruptiva y se va a quedar un poco va a tener ese crecimiento y va a acaparar gran parte de ese mercado o de ese mercado de soluciones para un problema concreto. Si bien es muy indicado ser uno de los innovadores, de aquellos en los cuales la curva todavía no se veía que era exponencial, también tiene más riesgo, ¿no? Porque ponerse en una técnica en donde se trabaja poco, pues no sabe si se trabaja poco porque no es conocida o porque no le va a faltar repuntar o porque directamente hay otras cosas mejores. Entonces hay mucho riesgo en entrar en una técnica que prácticamente está inexplorada. Sería esa el punto de los innovadores, en la que todos nos gustaría estar, desde luego, pero eso tiene mucho riesgo. Los que adoptan esa técnica justo al principio son aquellos en los cuales aquí ya va a haber menos riesgo, empieza a haber un repunte de esa tecnología, de cada vez empiezan a haber más gente que la adopta. Si tú eres de los que ¿no? De los que se meten en este punto justo antes del punto crítico, al partir del cual pues, se dispara el número de gente que se pone a trabajar en eso, pues, pues vas a tener mucha suerte. Aquí sí que es más fácil que no en los innovadores el entrar, porque habrá bases de datos que te indiquen que haya una tecnología que aparte de ser verosímil, aparte de tener buena pinta, ¿no? Pues ya esté mostrando algún tipo de repunte, ¿no? Por tanto, uh, lo ideal es entrar en esta etapa porque tiene menos riesgo. En la parte de innovadores, pues tiene el riesgo de que no repunte nunca y simplemente siga a cero, ¿no? Prácticamente a cero, porque haya otras tecnologías que sirvan más, ¿no? Y simplemente nos hayamos equivocado de curva, ¿no? Por tanto, importante dominar el estado de la técnica para poder entrar en una etapa temprana como esta. ¿Eh? Para entrar en esta etapa, pues difícilmente lo veré en una base de datos, ¿no? Porque habrá poco trabajo hecho hasta ese momento. Respecto a la parte económica de, de, de esa línea, que esta sería una curva un poco distinta, pero relacionada, es cuál es la relación entre lo que invierto y lo que gano y cómo varía eso en el tiempo. Pues si estoy dentro de una técnica que me va a reportar un beneficio,
porque tiene posibilidades de competir en el mercado, pues primero voy a tener unos gastos relacionados con esa I+D que voy a tener que desarrollar y luego si he hecho los deberes bien, si he elegido bien la técnica y si hemos desarrollado bien el proyecto, pues empezaremos a tener un poco de recorrido de beneficios, ¿no? Que la idea es que estos beneficios, esta área va a ser muchísimo mayor que esta, ¿no? Esa es la idea. Y también si esta primera inyección de liquidez pues viene ayudado por organismos públicos como mencionamos en las primeras transparencias, pues mejor, ¿no? Por tanto, importante es esta curva de coste-beneficio y claro, este punto y este máximo pues pueden variar, ¿no? Es decir, puede no haber máximo. Quiere decir que solo va a haber gastos a lo largo del proyecto y del tiempo que invertamos en esta tecnología porque simplemente nos hayamos equivocado. Bueno, y a continuación vamos un poco a ver herramientas que se dedican en la cual podemos ver cuáles son las técnicas, el estado de las técnicas o de distintas tecnologías. Nos centraremos aquí en lo que es la base de datos Scopus, que como os comentaba es de acceso restringido y que en todo caso podéis acceder a ella accediendo a la UIB mediante un VPN. De todas formas, hay otras bases de datos públicas tipo Google Scholar que te dan una información similar. Para mostrar la herramienta, pues va a ser inevitable un poco concretar en alguna técnica. Es decir, lo que vamos a ver a partir de ahora es cómo analiza esta herramienta distintas metodologías y explicaremos un poco eso de cada metodología o cada técnica. Entonces, bueno, Scopus, que se accede en scopus.com, pues puedo hacer búsqueda por documentos, por autores, por institutos, etc. Vamos a ver cómo se comporta esta herramienta cuando le pongo, por ejemplo, el hardware neuromórfico. El hardware neuromórfico son aquellas metodologías en las cuales se intenta implementar no en software, sino directamente en una circuitería, lo que se conoce como la red neuronal. Es decir, más o menos, para que os hagáis una idea, un 90% de la red de la gente que trabaja con redes neuronales lo hace mediante software, un 95-96%, y el restante, un 4%, sería ingenieros hardware que lo que intentan es implementar esas redes en hardware directamente pues para que sean más eficientes a nivel energético, a nivel de velocidad, etc. Entonces vamos a ver qué recorrido tiene esas técnicas de hardware neuromórfico. Entonces iríamos a Scopus, pondríamos Neuromorphic Hardware en la parte de documentos. Si quiero acotar más, lo pondría entre comillas, así simplemente me va a buscar tanto en el abstract como en el título de los artículos cuáles son, si aparecen estas dos palabras clave. El abstract de un artículo es un resumen, que todos los artículos tienen un pequeño resumen que indican de qué va el artículo. Entonces me encuentro unos cuantos cientos de trabajos, los cuales puedo ordenar por citaciones o cronológicamente. Esto lo encuentro aquí en la parte superior derecha. Puedo también irme a Analyze Results, en donde pues veré esa evolución temporal que os comentaba, ¿no? Esa evolución temporal que me va a decir
cuántos trabajos se publican en función de cada año. ¿Cuáles son los investigadores y por tanto los equipos de investigación más, más relacionados con esta temática, que están más en ese tema, etcétera, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, que este artículo de Tomás Rosca pues tiene 613 citaciones, ¿no? Sería el artículo más citado dentro de esta temática. Evidentemente, cuanto más más antigua sea esta publicación, pues más posibilidades tendrá de tener más citaciones, aunque no necesariamente. Aquí vemos, por ejemplo, aquí uno de 2008 y otro de 2011, que están menos citados, pero que también que ha transcurrido mucho menos tiempo. Y aquí, si me voy a Analyze Results, pues observo una curva exponencial de, de lo que son los documentos, los artículos en los que sale ese concepto de red neuronal y hardware, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que es una tecnología en expansión, aparte que 250 artículos anuales es algo relevante. Es algo relevante. De todas formas, mencionar que cuando se publica un artículo, detrás hay años de trabajo. Es decir, aquí hay una indicación de que ha habido 250 trabajos que en el último año, 2 años, han estado en marcha y han acabado publicados, ¿no? Es para tener un poco una idea. También vemos que a principios de siglo teníamos una cierta actividad, pero era algo completamente residual. El neuromorphic hardware era completamente de esos, lo que ponían los visionarios, ¿no? Los innovadores. La propia herramienta te da más información, que si cómo estamos repartidos en función de la disciplina, ¿no? Es decir, si esa técnica, eso me da una idea de en qué puedo aplicar esa técnica, que sea neurociencia, ingeniería, química, medicina, ¿no? En qué invierte la gente esa técnica. ¿Cuáles son los países que dominan ese tema? Otra metodología, los memory stores. Los memory stores son dispositivos de dos conectores. Aquí tendríamos un sándwich, digamos, el memory store sería esta estructura que tengo entre estos dos elementos metálicos. Entre estos dos elementos metálicos pondré una tensión y la resistencia, digamos que seguirá una suerte de ciclo de histéresis, con lo cual, dependiendo de la tensión y de la historia de la tensión que yo haya proporcionado a ese dispositivo, pues voy a poder tener o una resistencia muy alta y por lo tanto voy a estar en off, o una resistencia muy baja, lo cual me da unas características de... Primero, al ser solamente con dos terminales, pues va a ser mucho más compacto que no uno de tres terminales como por ejemplo un transistor. Entonces, vemos, por ejemplo, que el trabajo en memristores, si bien se conoce desde hace, o se teorizaron en los 70, pues a partir de 2007 vemos un crecimiento importante, ¿no? Entonces, esto me da también esa idea de la verosimilitud de que esa tecnología acaba implantándose de alguna forma. Y en los siguientes vídeos veremos o seguiremos viendo esta herramienta y cómo se analizan más técnicas más tecnología.